Si alguien te dijera que existe un reloj cósmico marcando el ritmo de tu salud, de la tecnología que usas todos los días y hasta del clima que sientes en tu piel, probablemente pensarías que suena exagerado. Pero ese reloj existe y no está en tu muñeca, ni en tu teléfono. Está a 150 millones de kilómetros de distancia. El Sol. No hablamos de astrología, ni de signos, ni de supersticiones antiguas. Aquí hablamos de física real, de energía medible y de patrones que la ciencia lleva siglos observando. Y hoy vamos a explorar algo que cambia por completo nuestra percepción del astro más importante del sistema solar. El Sol no es constante, no es estable y no es silencioso. El Sol pulsa y la Tierra pulsa con él. Durante los próximos años podrías notar algo curioso: más fallos tecnológicos, interrupciones inesperadas, climas ligeramente más cálidos, cielos más despejados en algunas regiones, incluso cambios sutiles en organismos vivos. No es casualidad, es el ciclo solar entrando en una fase clave. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando entiendas cómo funciona este mecanismo, comprenderás que tu vida cotidiana está mucho más conectada al espacio de lo que jamás imaginaste. El Sol domina el sistema solar. Contiene más del 99,8% de toda su masa. Sin él, la Tierra sería una roca congelada, sin atmósfera, sin océanos, sin vida. Toda la energía que alimenta los ecosistemas comienza ahí. La luz impulsa la fotosíntesis. La fotosíntesis alimenta a las plantas. Las plantas sostienen a los animales. Y así se construye toda la cadena de la vida. Sin embargo, por costumbre, lo vemos como algo inmóvil. Sale por el este, se oculta por el oeste, día tras día, año tras año. Eso nos engaña. Cuando la ciencia aprendió a observarlo, sin quedar cegada por su brillo, apareció una verdad inquietante. El Sol es un océano caótico de plasma en constante agitación. En su núcleo, las reacciones nucleares alcanzan temperaturas cercanas a los 15 millones de grados Celsius. Esa energía no se queda quieta, asciende, se retuerce, se acumula y finalmente estalla. En la superficie solar, enormes burbujas de plasma emergen y colapsan. Campos magnéticos se enredan como cuerdas tensadas hasta romperse. El resultado son llamaradas solares que liberan cantidades colosales de energía en cuestión de minutos y eyecciones de masa coronal que expulsan miles de millones de toneladas de material al espacio, viajando a millones de kilómetros por hora. Manchas solares, regiones oscuras cargadas de magnetismo extremo, aparecen y desaparecen. Algunas tienen más de 160.000 kilómetros de diámetro, suficientes para engullir a la Tierra entera. Nada en el sistema solar es tan dinámico como el Sol. Y aún así, lo más importante no es solo que sea activo, sino que su actividad sigue un patrón. El Sol opera bajo un ciclo de aproximadamente 11 años. Durante ese tiempo, pasa de una fase de baja actividad, conocida como mínimo solar, a una fase de actividad extrema, el máximo solar, y luego regresa a la calma. Durante el máximo solar, las manchas solares se multiplican, las llamaradas se vuelven frecuentes y las eyecciones de masa coronal pueden ocurrir varias veces en un solo día. De hecho, durante el máximo solar, tienes hasta 50 veces más probabilidades de observar una llamarada que durante el mínimo. Este patrón se conoce como el ciclo de Schwabe
pero es solo una parte de una danza magnética más compleja. Cada 11 años, los polos magnéticos del Sol se invierten. El norte se convierte en sur, el sur en norte. Una vez años después, el proceso se repite. Así se completa el ciclo de Hale, de aproximadamente 22 años. Pulso tras pulso, subida y bajada, como un corazón estelar latiendo. Ese latido no se queda en el Sol. Se propaga por todo el sistema solar, viajando a través del viento solar, de campos magnéticos y de partículas cargadas. Y aunque no lo veamos, la Tierra responde. Vivimos en una civilización dependiente del espacio, navegación por satélite, comunicaciones globales, predicción meteorológica, aviación, internet, sistemas financieros. Todo pasa por infraestructura orbital. Y esa infraestructura es vulnerable al clima espacial. Cuando el Sol entra en una fase activa, emite tormentas solares que viajan por el espacio interplanetario. Al llegar a la Tierra, estas se convierten en tormentas geomagnéticas. La buena noticia es que pueden detectarse con anticipación, a veces con días o semanas de margen. Eso permite que los astronautas se refugien de picos de radiación y que los satélites apaguen sistemas sensibles. No hacerlo podría causar fallos irreversibles. La radiación solar puede inducir corrientes eléctricas inesperadas, sobrecargando circuitos. Pero existe un efecto menos evidente y mucho más insidioso. La radiación solar calienta ligeramente la atmósfera superior, y cuando la atmósfera se calienta, se expande. A unos cientos de kilómetros de altura, donde orbitan los satélites de órbita baja, normalmente hay muy poca resistencia. Pero durante una tormenta geomagnética, esa atmósfera inflada genera fricción adicional. Satélites que antes necesitaban correcciones de órbita unas 4 veces al año, pasan a requerir maniobras cada 2 o 3 semanas. A veces no basta. En 1989, una tormenta geomagnética fue tan intensa que provocó la caída de un satélite de la NASA, dedicado, irónicamente, a estudiar la actividad solar. Y después de cada evento importante, organismos militares deben recalcular y reposicionar cientos de satélites desplazados de sus trayectorias originales. La ionosfera también se ve afectada. Al llenarse de plasma cargado, distorsiona las señales de navegación. Sistemas GPS que normalmente ofrecen precisión inferior a 1 metro pueden desviarse más de 10 metros. La próxima vez que tu mapa indique que estás en la calle equivocada, tal vez no sea un error del sistema. Tal vez el Sol esté activo. Redes eléctricas se preparan cada ciclo para picos de corrientes inducidas. Pilotos y radioaficionados ven cómo las señales de alta frecuencia se debilitan o desaparecen. La tecnología, objetivamente, se vuelve menos confiable. Pero el impacto no se limita a máquinas y satélites. También afecta a los sistemas vivos. Durante el mínimo solar, el viento solar es más débil, lo que reduce la protección natural contra radiación cósmica. Más partículas energéticas alcanzan la atmósfera terrestre. Algunas teorías sugieren que esta radiación adicional podría favorecer la formación de nubes, alterando patrones climáticos. Durante el máximo solar ocurre lo contrario. La energía extra puede elevar ligeramente la temperatura global, menos de 0,5 grados Celsius. Sí,
pero suficiente para ser detectado por organismos sensibles al ambiente. Aves, por ejemplo, adelantan sus ciclos reproductivos en años más cálidos. Estudios han encontrado correlaciones sorprendentes entre la cantidad de manchas solares y el comportamiento reproductivo de ciertas especies. Incluso animales con sensibilidad magnética, como palomas mensajeras, ajustan rutas de navegación según la fase del ciclo solar. Y luego estamos nosotros. Diversos estudios a largo plazo han analizado posibles vínculos entre los ciclos solares y variaciones fisiológicas humanas. Cambios mínimos en temperatura corporal, presión arterial, ritmo cardíaco y respiración han sido observados en grandes muestras poblacionales. Son efectos pequeños, casi imperceptibles, pero estadísticamente reales. Investigaciones también han explorado correlaciones entre fases solares y ciertos patrones neurológicos. Algunos datos sugieren variaciones en la incidencia de trastornos mentales según el momento del ciclo solar en el que una persona nace. No determinan el destino, pero podrían influir sutilmente en la biología. No es astrología, no es magia. Es el resultado de vivir inmersos en un entorno energético dinámico. Hoy nos acercamos a un nuevo máximo solar, previsto alrededor de 2026. Más actividad, más auroras, más energía circulando por el sistema Tierra-Sol. Regiones como Canadá ya registran un aumento notable en la frecuencia de auroras, pasando de unas pocas al año a varias al mes durante los picos del ciclo. Un recordatorio visible de que el Sol está despierto. Tal vez, hace decenas de miles de años, durante uno de estos máximos solares, una mutación permitió al cerebro humano desarrollar pensamiento abstracto y conciencia. Si fue así, entonces le debemos mucho a estos ciclos. No seríamos quienes somos sin ellos. Si este viaje por los ciclos del Sol cambió tu forma de ver el universo, suscríbete ahora a Horizonte Estelar para no perderte los próximos episodios. Deja tu like porque ayuda a que este contenido llegue a más personas apasionadas por el cosmos. Y comparte este video con alguien que aún cree que el Sol es solo una esfera inmóvil en el cielo. Aquí seguimos explorando el universo. Una historia a la vez. Nos vemos en el próximo viaje estelar.